de adoración. Qué lindo cuando adoramos al Señor, uno se va renovando, se fortalece. Siempre es hermoso adorar a Dios, por eso ahí en los momentos de prueba, en los momentos de lucha y angustia, mayormente siempre nos encabronamos, nos enojamos, pero lo mejor que hay, hermanos, es ponerse a adorar a Dios. Y si uno no puede adorar, ponga alabanza y la alabanza lo va llevando, solito. Es lo mejor que nos puede ocurrir. Amén. Así que por eso vamos a ir al Salmo 138, vamos al versículo 7, Salmo 138, versículo 7. Vamos a compartir algo hoy que, como hablaba Anto recién, en estos días de que pasan todos los días cosas, todos los días, pero cuando toca de cerca uno lo siente más, pero después veíamos en la tele otras cosas que sucedían y otras familias sufriendo. Y hoy me encontraba con un amigo y que también conoce esta familia y me dijo, yo no pude ir ayer porque estaba mal, no entendía ciertas cosas, no le preguntaba a Dios y no entiendo lo que pasa y por qué, y tan joven, y esas cosas que siempre nos ocurren. A veces cuando nosotros estamos en problemas también se nos vienen distintos tipos de pensamientos y a veces venimos bárbaros, pero surge algo y parece que ahí entra esa angustia, a veces depresión, el mal ánimo, hasta nos hace pensar mal, hablar mal, a veces nos saca de quicio y todo eso es lo que producen los problemas. Y uno dice, a veces se siente autoexigido, es decir, no, pero el cristiano no tiene que ser así, no puede estar en problemas, no puedo sentir angustia, no puedo sentir miedo, y sin embargo es todo lo contrario. Y Dios sabe que nos va a pasar, pero siempre Dios nos da la salida. Mire lo que dice el salmista, una persona que a la luz de la palabra vive en la presencia de Dios, habita en la presencia, los salmos escritos por él, una revelación en ese tiempo de David, una revelación de quién era Dios tremenda, como nadie tuvo hasta ese momento. Un hombre que solo quería habitar en la presencia de Dios, solo le importaba glorificar a Dios, a él no le importaba otra cosa que Dios sea exaltado. Mire lo que dice el salmista, si anduviere yo en medio de la angustia, ¿cuántos pasaron ese? Angustia no es algo que hoy te sucedió, te fue mal, perdiste un poco de plata. Angustia es ese dolor que se te genera. Algo que parece, ¿no?, que por dentro estamos vacíos y lo único que se genera es ese dolor, ahí bien punzante. David dice, en medio de esa angustia, ¿qué dice David? Tú me vivificarás contra la ira de mis enemigos, extenderás tu mano y me salvará tu diestra. En otra versión dice, Dios mío, aunque esté angustiado por los problemas, tú me salvarás, me protegerás de la furia de mis enemigos. Ahí David tenía enemigos visibles. Hoy nuestros enemigos, que nos revela Efesios, que son invisibles. Y Dios nos va a librar, hermano. Cuando hay problemas, nosotros, como decíamos la vez pasada, nos concentramos tanto en el problema que nos olvidamos lo que hay atrás del problema. Nos olvidamos de cómo luchar y dónde tenemos que luchar. Pero David dice algo. Dice, tú me vivificarás, tú me salvarás, Señor. Puedo estar angustiado, pero ¿qué es lo que yo tengo que hablar? ¿Qué es lo que tengo que saber? Señor, yo estoy en medio de la angustia, ahí a punto de caer en depresión, pero sé una cosa, que tú me vas a salvar. Prácticamente le está diciendo, Señor, vos de esta, yo sé que me vas a sacar. Dios no me va a dejar en medio de la angustia, eso es lo que dice David. Dios no me va a dejar acá, Él me va a sacar. Pero hay algo muy importante en el versículo siguiente. ¿Por qué sabe esto David? Porque dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Simplemente por eso. Hoy cuando abría la reunión Nati, también decía, ¿no?, en la versión de Reina Valera, mi embrión vieron tus ojos. Y ahí dice, en el libro que vos tenés, estaban escritas todas las cosas acerca de mí. Es lo que hablábamos el otro día, el salmo que citó hoy, donde se escribió en la eternidad, en el tiempo que estábamos viendo, en lo eterno. Ahí dice, Señor, mi embrión vieron tus ojos y ya hay un propósito para mi vida, ya hay algo establecido para mi vida. David lo sabía.
David sabía el propósito de Dios para su vida. Y como David conocía el propósito de Dios para su vida, dice, Dios no me va a dejar acá. Dios no me va a dejar en este lugar. Dios no me va a hacer morir en angustia. Y eso es lo que muchas veces nos pasa. ¿Y por qué a veces nos llegan las cosas? Porque nosotros mismos nos vamos enterrando en medio de la angustia. Somos nosotros los que nos quedamos en medio de la angustia pensando que Dios nos va a dejar ahí y ahí vamos a morir en medio de mi angustia, en medio de mi depresión. Pero sin embargo David dice, tú me vas a salvar porque yo sé que Dios va a cumplir con lo que dijo de mí. El propósito de Dios se va a cumplir en mi vida. No tanto porque a Dios lo conmueva, porque Dios está más allá todavía de que si algo lo puede conmover, el propósito de Dios va más allá de los sentimientos, va más allá de las situaciones, va más allá de los problemas. Y esto es un principio, hermano, que nosotros tenemos que saber y es esperar y confiar en Dios. Esto es como la base del cristiano. El cristiano tiene que saber que hay un propósito, que ya está todo escrito. ¿Qué es lo que me tocó atravesar ahora a mí? Pero que Dios no me va a dejar ahí. Esa es mi confianza en Dios. Dios no me va a dejar ahí. Dios no me va a dejar morir. Mire, hermano, hay personas como Sansón que hasta se la mandaron. Y sin embargo Dios en el último momento de su vida, ahí volvió otra vez con Sansón, pero no lo dejó morir sin su presencia. Otra vez, a pesar de lo que había sucedido, a pesar que él había roto su voto de nazareo, vino otra vez Dios sobre él y cumplió el propósito que tenía, que era aplastar a todos los filisteos. ¿Por qué? Porque como dice el salmista, contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Y se cumple lo que dijo David. Otra vez vino la presencia de Dios y lo salvó. Ahí iban a hacer, no sé qué iban a hacer con Sansón, porque iba a ser burla para todos ellos, pero Dios lo salvó porque nunca Dios nos va a dejar morir en medio de la angustia. Dice Isaías 66:2. Por eso digo que es un principio el confiar en Dios y esperar en Él. Dice, mi mano, hablando del Señor, hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y escuche, y que tiembla a mi palabra. Entonces, eso es lo que a nosotros nos tiene que ocurrir en medio de cualquier situación. Cuando dice aquel que es pobre y humilde de espíritu, ¿sabe quién es? El que no lucha con sus fuerzas. El que sabe que de ahí solo no puede. El que tiembla a la palabra de Dios. El que busca en la palabra de Dios y hay promesas en la palabra de Dios. Dice, ahí voy a estar. Ahí con el que confía voy a estar. Ahí con el que sabe que por más que esté rodeado de enemigos, sabe que yo lo voy a sacar, que yo lo voy a salvar. Entonces el salmista lo que nos dice es que vamos a tener problemas, que nos vamos a angustiar, pero también dice que es parte del propósito, que es parte del plan de Dios. Hermano, usted cuando lee la palabra de Dios, nunca va a haber alguien o algún hombre de Dios que no haya pasado por momentos de angustia y no haya pasado por momentos de prueba, por momentos de crisis, por momentos donde parece así como Jacob lo llama el día de la angustia, solo en medio del desierto, en medio de la nada, sin conocimiento de nada de campo. Era como un mimado de la casa y de repente tiene que salir afuera y está solo, se duerme en una piedra y luego en Génesis más adelante dice el día de la angustia de Jacob. Pero en el día de la angustia de Jacob, ¿qué es lo que hace Dios? Le muestra una puerta abierta en el cielo, le muestra una escalera que los ángeles subían y bajaban y que Dios estaba en el asunto. Cuando él se despierta, mira, es todo un desierto, pero dice, ciertamente qué terrible es este lugar, porque Dios estaba acá y yo no me había dado cuenta. Y es lo que nos pasa muchas veces en esos problemas. Dios está, pero no me estoy dando cuenta. Dios está en medio del problema y yo no me estoy dando cuenta. Hermano, esto es parte del plan. Y vemos en cada hombre de Dios, en cada siervo en la palabra, que tuvo que pasar por problemas. ¿Usted piensa que nosotros no vamos a atravesar problemas? ¿No vamos a pasar por momentos de angustia, por momentos de miedo, por momentos donde queremos abandonar, tirar todo? Sí que vamos a pasar. Por momentos donde nuestra fe flaquea, claro que sí. Vaya a preguntarle a Abraham. Él tenía que cada día ir en esperanza contra esperanza por aquello que Dios le había dicho y Dios le había prometido. Entonces todos vamos a pasar por esos momentos. Yo anotaba y decía esto, ¿nunca se preguntó
si lo que hoy está pasando, si lo que estamos atravesando no es necesario para que Dios me lleve a donde me prometió que me iba a llevar? ¿Nunca se puso a pensar en eso? Y decir, ¿será que lo que hoy me está ocurriendo, así como dice David, Dios va a cumplir su propósito en mí? Pero ¿será que lo que hoy me está atravesando es necesario? ¿Es necesario que yo lo pase? ¿Es necesario porque Dios tiene que limar mi carácter? Dios tiene que hacerme aprender a confiar en Él. ¿Será necesario? Hermano, porque muchos cuando están en prueba y estamos en medio de alguna situación difícil, y hasta se le va la boca todavía. ¿Y usted piensa que Dios puede obrar e intervenir? ¿O qué le va más a importar a Dios? El tema de forjarnos a nosotros. Eso es lo que le importa, de pasar por el fuego, pero el fuego nos va purificando. Entonces, a veces en el momento de la prueba yo tengo que pensar, ¿será que es necesario que yo atraviese esto para que Dios modifique cosas en mi vida, en mi mente, en mi corazón, en mi carácter, en mi fe, en mi búsqueda? ¿O no le pasa a ellos que tuvieron guerras, pero guerras de verdad, que es el momento donde más ora? En el momento de donde se le levanta el enemigo por acá, por allá, parece que donde camina está el enemigo y es donde uno más ora. Entonces digo, ¿será que es necesario que pase esto para que aprenda a tener una vida de oración? Para que yo siempre, como dice Pablo, orad sin cesar. Eso es continuamente, eso es constantemente, mientras voy en la calle, mientras estoy haciendo algo, Señor. Tenerlo presente es un diálogo con el Señor. Entonces será necesario que a veces lo que paso es para que aprenda a orar, aprenda a depender de Él. Cuando pasamos por escasez, cuando no tenemos ni para comer nada y nos desesperamos y empezamos a decir, Señor, ¿por qué pasó esto? ¿Y por qué estas cosas? ¿Y por qué? Dios no tiene problema con tus lágrimas, sino cómo vas a terminar la oración. Pero yo sé, Señor, que aunque no tenga nada en mi mesa, vos me vas a proveer, no me vas a dejar, Señor. No hay nadie que mendigue pan en tu pueblo. Eso es lo que Dios está esperando, que confiemos en Él. Aunque yo esté en medio de la angustia, sé que tú me vivificarás, Señor. Aunque yo ahora esté pasando un momento horrible, sé que vos me vas a sacar. Entonces, hoy yo me doy cuenta que en muchas luchas, en muchas pruebas que hemos pasado, tenían un propósito: en modificar algo de nosotros, en cambiar algo de nosotros, en hacernos dependientes de Dios, en hacernos más fuertes en aquellas cosas que nosotros éramos débiles. Y luego cuando vienen otras cosas, yo ya estoy entrenado, yo ya sé, yo ya confío, pase lo que pase, sé quién es Dios. Y sé que Dios me sacó de muchas y me va a sacar de muchas más también. Entonces a veces creo que tendríamos que preguntarnos esto: ¿será que es necesario que yo esté pasando lo que tenga que pasar? Y eso es lo que busca Dios. Decía que en Isaías 66, ¿con quién está? Con el humilde y con el que reconoce. Si estoy pasando esto, ¿y cómo es tu reacción? ¿Cómo reaccionás? ¿Cómo es que lo enfrentás? ¿Cómo es que lo encarás? ¿Cómo es que te comportás? Y eso es lo que está buscando Dios. Y a veces, hermano, pasan años y años. Porque para Dios un año es 1000 días. Y 1000 días, un año. Para vos es eterno, para Dios no. Y pasan años. Hay gente que pasa años con el mismo problema, pero la actitud no cambia. Entonces, ¿Dios qué va a hacer? Te va a seguir metiendo al fuego y va a tratar de sacar todas esas impurezas, porque pasan años tras año, tu vocabulario sigue igual, tu pensamiento sigue igual, tus miedos siguen igual. Entonces Dios nos va a seguir entrenando hasta que todos lleguemos a la medida ¿de quién? Del varón perfecto. Porque para eso estamos. Cuando entendemos el plano eterno, ¿qué estamos haciendo nosotros ahora acá? No le digo que se le van a solucionar los problemas, pero lo va a encarar de otra manera. Por eso Él dice, Jehová cumplirá su propósito, no mi propósito, no lo que yo quiero, no lo que a mí se me ocurre. Jehová cumplirá su propósito, ese que estaba escrito en el libro cuando yo era un embrión. Él va a cumplir su propósito. Luego se cumple el propósito en esa mujer. Y hoy esa mujer, no digo que a todos le va a pasar igual, entienda, porque todos tenemos un propósito distinto. Pero hoy esa mujer encontró un propósito a través del dolor. Algo aprendió a hacer. Y hoy es de consolación para otra familia y de ayudas, de saber cómo moverse, tal vez de saber dónde ir a denunciar, qué hacer, cómo hacer. Y hoy ayuda a otra gente.
Entonces entendió que era parte de un propósito, parte del plan. Y es lo que decimos siempre, nuestras heridas, nuestros problemas, todo lo que nos afectó es la llave para que otro pueda abrir la puerta y atravesar lo que nosotros ya una vez atravesamos porque aprendimos. De eso se trata. Hermanos, por eso valoramos más cuando en Apocalipsis dice, ahí ese día ya se va a enjugar toda lágrima. Ya no va a haber más dolor y simplemente vamos a entrar al gozo del Señor. Se terminaron los problemas. Solamente aquel día. Mientras vamos camino y vamos atravesando y vamos creciendo y vamos aprendiendo más del Señor. Vamos a ir a Lucas 22. Qué lindo el fondo. Lucas 22. Versículo 31. Vamos a ver cuando alguien entra en un zarandeo. A veces nosotros solo le echamos la culpa al diablo. Y es algo que siempre, este diablo se metió en mi casa. Yo siempre escuchaba esto. Me acuerdo cuando había arrancado a la iglesia y alguien pasaba a dar testimonio. Hermano, el diablo se metió a mi casa y está haciendo lo que quiera porque el diablo se metió. No, el diablo no se puede meter porque tiene ganas. Esto es algo que tenemos que aprender. No, porque el diablo se enojó y vino ahora y lo atacó a mi esposo y lo atacó a mi esposa y atacó a mis hijos. No, el diablo no puede hacer nada, escuche, nada contra los hijos de Dios. Dice en 1 de Juan 5, el maligno no los toca, a menos que Dios lo permita. ¿Cómo que Dios lo permite? Claro que sí, Él no tiene autoridad. Él perdió toda autoridad en la tierra, toda. Jesús dijo, ahora a mí me fue dada toda autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Él le quita la autoridad, pierde la autoridad. Él no puede hacer nada. Él tiene que ir ahí como un empleado a pedir permiso. Él tiene que pedir permiso. Habló con los hijos de Dios, al mundo, sí, a la corriente de este mundo. Cuando habla la Biblia, al príncipe de este siglo, a los que no tienen a Cristo. Y ahora vamos a ver en lo que pasa en el mundo espiritual, en ese momento de la última cena, muy conocido, versículo 31, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. O sea, el Señor primero que lo llama por el nombre de él. Él le había cambiado el nombre a Pedro y ahora le dice, mirá que te voy a hablar fuerte. ¿Se acuerda cómo la mamá de Kiko cuando se enojaba? Federico le decía. Entonces uno sabe, ¿no? Cuando están con el esposo y la esposa, pero cuando te llamó de la manera, Natalia Barrio Nuevo, cuando David se enoja, sabe que algo hizo, ¿no? Si no es Nati, ¿cómo le decimos? Mi amorcita. Tiene un par de otras cosas más también. No las voy a decir, si no te van a cargar todos, David. Pero tiene un espiropero ahí con la mujer. Pero cuando dice, Natalia, escuchame una cosa, entonces prestame atención. Ahí le dice, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Imagínese usted si está en ese lugar. Y lo llama y le dice, Elías, el diablo vino y pidió permiso para zarandearte. Y Elías, ancho, ¿qué le dijiste, Jesús? ¿Lo sacaste matando? No, le dije que sí. ¿Cómo sería la reacción nuestra? Porque a nosotros en los problemas, en los ataques, Señor, ayúdame, del que vos le diste permiso. Hay mucha gente que a veces cuando está en medio del problema, lo único que hace es levanta una bandera de guerra y solo le quiere pegar trompadas al diablo. Y acá Dios no quería que le pegue ninguna trompada al diablo porque justamente Dios lo había dejado. Había dejado a Satanás que venga a pegarle un sacudón. Y le dice en el versículo 32, ahora lo vamos a ver bien, pero yo he rogado por ti, dice Jesús, que tu fe no falte. Entonces, en medio del zarandeo, en medio de la prueba, lo único que tenemos que saber es que nuestra fe no falte. Y así como lo hizo con Pedro, lo hace con nosotros también. En medio de la prueba, Jesús sigue rogando, intercediendo, porque hoy sigue siendo el gran sumo sacerdote, el intercesor, la propiciación entre Dios y nosotros. Entonces, en medio de eso, Él sigue rogando, y bueno, que no le falle la fe a Anto, que no le falte fe, que no le falte fe a Lidia en el proceso, que no le falte fe a Matías en esto que está atravesando, que no le falte fe a Carlos, a Gladys, que su fe no falte, pero van a tener que ser zarandeados. Y le dice, y tú,
a Pedro, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Por eso les digo que en las heridas, de lo que pasamos, los problemas, después es para animar y alentar a otros. Porque Jesús lo que le dice, Pedro, vas a ser zarandeado. Yo voy a orar para que lo que te va a faltar todo, vas a llorar, te vas a angustiar, pero nunca te va a faltar la fe en el proceso. Y cuando pases el proceso, es lo que le dice Jesús, y una vez vuelto, cuando se termine, porque se va a terminar, ningún proceso dura para siempre, se va a terminar, confirma a tus hermanos, alienta a otros, Pedro, alienta a otros, Señor. El versículo 33 le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Eso es lo que iba a sacar de Pedro, lo que siempre hablamos, eso de ser impulsivo, de no ser genuino. Y el verso 34 le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Entonces, hermano, el propósito del zarandeo, ¿cuál es? ¿Cuál es el propósito del zarandeo? Separar, en este caso el trigo, la paja de todas las impurezas, todo lo malo, todo lo que tenía ahí pegado y dejar un grano limpio. Era el propósito del zarandeo, ¿no? Y había varias formas de zarandear, a veces metían en una bolsa, en un costal, metían todo el trigo y le daban golpes secos, ¡pah!, bien fuertes contra el piso. Y otra vez, ¡pah!, otro golpe seco. Entonces cada golpe iba separando y quedaba el trigo limpio. Y otro por ahí más conocido era, que se conoce hoy, en el tamiz, ¿no? Cuando con la arena o con la misma harina, para que quede mejor la harina, se tiene que pasar por el tamiz. Ese es un poquito más suavecito, esos son problemas más suaves. El de la bolsa es el que te golpea. Pero sí, también, o sea, el tamiz o el café también, para llegar a ser un café bueno, tiene que ser filtrado. Para que llegue a ser una harina refinada, tiene que ser filtrada. Y a nosotros nos pasa exactamente igual. Dios, para limpiarnos, para sacarnos lo que nosotros tenemos, porque Dios no va a hablar 1, 2, 3, 4, en esta prédica 5, y si las cosas no cambian, vamos a pasar por un zarandeo. Vamos a pasar por problemas. Tanta letra al enemigo, tanta letra a Satanás. Y realmente él cree que cuando Dios le da permiso, que va a poder lograr que te separes de Dios. Porque es lo que quiere. A través del problema, ¿cuánta gente conoce usted? Hermanos en Cristo, que cuando viene un problema, el enemigo logra separarlo de Dios. Logra alejarlo de Dios, porque ese es su propósito. Dios lo deja que a través de las cosas que ocurren, empiecen a alejarlo de Dios. Lea el libro de Job para poder entender un poco más todo esto. Entonces Dios le permite al enemigo, y el enemigo lo único que quiere es alejarte de Dios. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Versículo 9, al cual resistid firmes, otra vez, en la fe. Es la única manera, hermano, de a través de los problemas, de los ataques del enemigo, es resistir firmes en la fe. Esa palabra resistir es ansistemi, que es pararse en contra. Porque a veces no le pasa que cuando habla de resistencia es como que uno está pensando que se tiene que aguantar todo, bueno, resistir. Y no está hablando de resistir y que yo tenga que hacer fuerza, sino que tenga que estar firme en la fe. Y es pararse en contra, contradecir, permanecer, perseverar y sostenerse en pie. Eso es lo que está diciendo. En el momento, dice, sed sobrios y velad, y que venga el ataque del enemigo, resistilo firme. Quédate en pie, sostenete en pie, permanece, parate en contra, contradecilo, perseverá, pero hace algo. No deje que te termine ahogando la situación, hace algo, sed sobrios y velad. La otra que notaba es que muchas veces el zarandeo te va a venir de una forma inesperada. Así como sucedió ahora con este hombre. Fue el hombre, el nene fue a la excursión y es inesperado lo que pasó. Y de repente llamarlo para decir que tiene que ir a buscar a su hijo que había fallecido. Es algo que vos no te lo esperás, no te esperás eso. Entonces hay muchos zarandeos que vamos a entrar de una manera abrupta, inesperada. Porque a veces por ahí en una relación matrimonial
Y empiezan los tirones de a poquito y las malas caras y los problemas. Y de a poco y ya esto te afecta y de repente ya todo afectó, pero entraron en un proceso. O sea, no arrancó de golpe. A veces también con una enfermedad, fuiste al médico, te detectaron algo y eso empezó a crecer y cada vez peor. Son procesos donde ya nos vamos armando, pero hay otros que vienen de golpe. Hay otros que un día te despertaste y es, ¿qué pasó? ¿Por qué ocurrió esto? ¿Qué sucedió? Esos son los zarandeos más fuertes que hay. Eso es lo que vos no te estás esperando que viene. Es el golpe que no te lo ves venir. No te lo esperabas. Era algo que decir, yo no me esperaba esto. Ahí empiezan los ¿por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me sucedió esto? Yo no me esperaba que me suceda esto. ¿Qué fue lo que pasó? Esos son esos golpes inesperados donde Dios quiere arrancar y modificar algo de nosotros. De una manera abrupta. Y el tercero que notaba es que el enemigo también, Satanás, él piensa, esto es lo que estoy hablando es que él piensa que quiere destruir el propósito que hay en nuestra vida. ¿Se acuerda después de este pasaje Pedro, después que lo niega al Señor, después de que ve cómo lo crucifican? ¿Se acuerda qué hace Pedro? ¿Se acuerda cómo empieza Pedro, otra vez dónde termina? Otra vez en una barca, otra vez pescando, había cambiado sus ropas. ¿Qué hizo Pedro? Había vuelto otra vez a ser el Pedro antes de conocer a Jesús, a las mismas costumbres. A veces cuando nos suceden estas cosas así, empezamos a alejarnos de Dios. Es como el enemigo labura como Pedro labura con nosotros de la misma manera. Empieza a querer alejarnos de Dios. Empieza a hacerte esas preguntas, ¿por qué de esta manera? ¿Por qué así de inesperado? Y hermano, va a intentar por todos los medios de destruirte, de aniquilarte, de dejarte sin gana y dejarte sin aliento. Así se sentía Pedro, de la misma manera. Así nos sentimos mucho de nosotros alguna vez. Sin ganas, sin aliento, no tengo más ganas de nada. Pero el enemigo, hermano, mire, siempre ignora una palabra y esta palabra me encanta y yo creo que Romanos 8, ahora no me lo haga hacer, pero prácticamente de memoria me sé la parte esa, porque me encanta, no porque me encanta. Usted no se va a enterar, yo no sé si ese papá y esa mamá, y como muchos papás y mamás, van a tener todas las respuestas, no lo sé. Hay cosas que solo son reservadas para Jehová, solo Él las puede entender, y otras las revela al hombre. Esto es así. No sé si van a recibir consolación seguramente, pero no sé si lo van a entender. Hablábamos ayer con una mamá que también estaba ahí, unos papás que perdieron a sus hijos también en un accidente en la ruta. Perdió a su mamá, perdió a su papá, perdió a su hermano y a los dos únicos hijos que tenía. Eran tal cual así, como Tami y como Joab. Así, fue el accidente. Y los perdió y ella quedó viva con la hermana. Y le decía a Anto ayer, y estábamos hablando y cuando íbamos camino le digo, ¿sabes quién los va a poder consolar? Porque experimentaron ese dolor. Uno puede imaginarse cómo es ese dolor. Y trata de ir al dolor más grande que tuve, que tampoco se compara. Y digo, ellos lo van a saber ministrar porque pasaron por eso. Y cuando nos íbamos del velorio, esta chica estaba ahí, nos acercamos a saludar y se quedó hablando con Anto. Y le dijo, mira Anto, yo lo único que sé, es diario. No sé por qué. Lo único que sé es que un día me voy a volver a reencontrar con ellos. Eso es fe, hermano. Eso es fe, la certeza de lo que espero, porque la fe no se razona. Entonces hay algunas cosas que están solo reservadas para Jehová y otras nos da a entender a nosotros. Es lo que dice Pablo, en parte vemos y en parte conocemos. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Que pensamos un montón. Ese es nuestro problema. Y pensamos, ¿pero por qué? ¿Y cómo? ¿Y por qué? Y la fe no la utilizamos. Y acá estamos viendo que lo único que nos hace mantener firme y en pie es la fe. Resistirlo firmes en la fe. Firmes en la fe. Jesús le dijo, te van a pasar un montón de cosas, pero yo voy a rogar, no voy a pedir, a hinchar un poquito en el cielo, voy a rogar que tu fe no falte. Que tu fe no falte. Esto se pasa con fe, no se pasa con lógica, no se pasa con fuerza, no es con espada ni con ejército, es con el Espíritu del Señor, esto es con fe.
Es con fe, solo se pasa con fe. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, todas, le ayudan a bien. Para esto hay que tener un grado de madurez tremendo. Porque acá parece motivacional. Y cuando no estamos en prueba y no estamos en problema, esto es fácil decir, claro, esto quiere decir, hermano, que las cosas buenas y malas te ayudan para bien. Es fácil decirlo cuando uno no está en prueba. Pero cuando no está en prueba, se discierne con fe. Solamente con fe y no con entendimiento. ¿Cómo puede ser que esto me ayude a bien? ¿A qué bien? Y ahí es donde dice Pablo, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sabe cuándo vamos a entender en Cristo que maduramos? Cuando yo entiendo que mi vida le pertenece a Él, que yo soy parte de un plan y que Dios tiene el control de todo. Y que si hay algo que está ocurriendo estando en Cristo, no en pecado, en Cristo, las cosas que suceden es parte del plan. A esta gente los perseguían para matarlos. Y Él dice, sabemos que a los que aman a Dios, hasta esta persecución le ayuda para bien. ¿Sabe qué ocurría mientras más hostigaban a los cristianos? Más se multiplicaban. Porque imagínense hoy que empiecen a entrar a los cultos y a matar a la gente. Entonces, si oye, silla vacía. Y sabe que si hacemos un culto, puede ser que alguien entre y nos mate. Entonces la iglesia empieza a cerrar. Nos empezamos a esconder otra vez. Porque ahora no es que viene una gripe, no, te vienen a disparar directamente. Eso es lo que sucedía. ¿Y sabe qué pasaba? La iglesia se multiplicaba, la iglesia crecía. Y a ellos, o sea, les tomaba valor decir, hay alguien que está muriendo por el evangelio, yo no voy a dejar de predicar por eso. Pablo dice, esto nos ayuda para bien, porque es parte del propósito de Dios. Y hermano, cuando yo entiendo esto y estoy en problema, estoy en prueba, no es motivacional. Esto me trae vida, me trae resurrección. Entender que soy parte del plan. Señor, no entiendo por qué está sucediendo. Lo único que sé es que no me vas a dejar acá en este lugar. Yo en vos confío. Tú me vivificarás, Señor. Es difícil decir vivificarás. Ahora, hay un propósito de Dios. Hay un propósito de Dios. ¿Y qué era el propósito de Dios? Separar de nosotros lo que nos sirve, lo que es vano para Dios. Parafraseando lo que le dice a Pedro es, Pedro, hay cosas de tu vida que no me gustan, Pedrito. Hay cosas que no van conforme al propósito. Yo no te puedo entregar una iglesia, Pedro. Yo no puedo hacer que vos pastorees un rebaño así con el carácter que tenés, así con tu manera de pensar. Entonces Pedro, creo que lo hablamos 1, 2, 3, 4 veces y sos medio cabeza dura, así que yo lo que voy a permitir es que el diablo venga a zarandearte un poquitito, porque sabe cómo zarandear, sabe dónde pegar, sabe dónde golpear, sabe cómo empezar a venir y hablarte a la mente, sabe cómo hacerte. Pablo dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo al servicio de Dios. ¿No entendés que si sos mi hijo, yo lo estoy dejando? Yo estoy permitiendo que suceda lo que está sucediendo porque quiero modificar algo de tu vida. Hay algo que no me gusta, hay algo que tengo que separar para que el grano quede limpio. Hay algo, porque cada vez que sucede algo siempre el mismo carácter, siempre el mismo vocabulario, siempre se te apaga la fe, tenés ganas siempre de dejar la iglesia, siempre lo mismo, así que vas a entrar en un zarandeo. Para que eso cambie, nosotros como cristianos maduros tenemos que saber que lo que nos está sucediendo antes de pegarle una piña al diablo es porque Dios quiere cambiar algo en nosotros. Acá Dios no quiere filtrados, a ser exprimidos y pisoteados para que salga lo bueno de usted. Ni los que estamos, o sea, ni los que somos, si no entra nadie, no viene nadie. ¿Quién quiere pasar por aflicciones, de verdad? Pregúnteme a mí, no quiero. No quiero, ¿qué voy a decir? No, sí, hermano, acá estoy. Señor, envía pruebas. No, prefiero someterme a Dios. Prefiero humillarme ante Dios para que Él pueda ir modificando esas cosas. Pero hay cosas, hermano, usted sabe bien lo que tiene que dejar. Yo sé bien lo que tengo que cambiar. Yo sé bien qué cosas a Dios no le agradan. Porque mientras más me acerco a Dios, mientras más luz hay, más se ven las imperfecciones. Antes del HD
No se veían las arrugas de Mirta Legrand. Vino el HD, pobre señora, se tuvo que empezar a poner que no me apunten de acá, no me apunten de allá, aquí, llame acá, se escondía todo, porque mientras más nítido se hace, mientras más me acerco a la luz, más se van a ver mis imperfecciones. Hermano, y si yo no las cambio, si yo no modifico, si yo no altero algo en mi vida, voy a seguir siempre en el desierto dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Entonces es el momento de cambiar. Es el momento de dejarnos filtrar por Dios. Y a veces nosotros pensamos, el diablo vino a destruirnos, pero eso que él vino a destruirnos es donde Dios nos hace fuerte. Él no sabe que a través de los golpes yo me hago fuerte. Y por más que lo diga ahora y esté escuchando, no sabe, él lo único que quiere hacer es maldad. Y Dios lo deja, pero sabe que cada golpe que me da, a mí me hace más fuerte. Cada golpe que te da te hace más fuerte. Si estás plantado en Dios, si estás confiando en Él, cada golpe, cada día, cada golpe te va haciendo más fuerte. No te destruye, no te termina aniquilando. Por eso el apóstol dice, estamos derribados, pero no destruidos. Perseguidos, mas no desamparados. Claro que pasan. Perseguime más, si a mí no me van a dejar solo. Golpeame una vez, pero no estoy destruido, me vuelvo a levantar. Y me vas a volver a pegar, voy a caer, pero yo no estoy destruido, me voy a volver a levantar. Los hacían cada vez más fuerte. Entonces, como te decía antes, hermano, el enemigo va por todos lados a intentar destruirte, derrotarte, matar tu fe, aniquilarte. Va a hacer todas esas cosas. Pero si yo realmente, como dice Romanos 8:28, amo a Dios, Dios va a utilizar eso que vino a destruirte para tu formación y crecimiento en el Señor. Ese es el propósito. Entonces, yo no te puedo dar todas las respuestas. La Biblia no te da todas las respuestas, por eso existe la fe. Pero sí puedo decirte que los problemas, mientras yo estoy en Dios, mientras estoy en Él, los problemas que se van apareciendo, que se van manifestando, son para formarnos y hacernos crecer en Dios. Dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, a resistir al diablo, y ahí hay promesa, y huirá de vosotros. Pero ¿qué pasa? No me puedo someter a Dios. Viene el problema y no me someto a Dios, y ahí arranco yo. Me saco la capa, me hago el héroe, ya, que a mí nadie, que no, hermano, sometimiento a Dios completo. Y viene el diablo, yo sometido a Dios. Dios dice, te va a pegar, y va a haber 10 rounds, así como Rocky, que le pegan durante 10 rounds, pero en el último saca una piña siempre. Pero 10 rounds aguantándosela. Usted sabe que el boxeador no gana el que pega más, gana el que resiste más, el que aguanta más golpe. Por eso, no es el que pega más, sino que aguanta más golpe. A veces uno pega, y está y el otro hizo ¡pum! Y ganó el que aguantó más golpes. Y esto es así. Sometete a Dios, parate firme, perseverá, sostenete en pie aunque no tenga fuerza. Es decir, yo me levanto. Resistilo al diablo, eso es enfrentate. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Eso es pararse firme. Gigante era el otro. Bocón, yo soy más bocón que vos todavía. Eso es lo que dice, contradecir, pararse firme, contradecir, sostenerte en pie. Y esta promesa es hermosa. Y huirá de vosotros. ¿Sabe lo que es huir? ¿Sabe lo que es correr con desesperación? ¿Se lo imagina usted que viene el otro haciéndose canchero, pero encuentra uno sometido a Dios? Alguien que se para firme, dice, ¿vos quién sos? ¿Vos quién sos? Vos tenés que soltar a mi esposo, vos vas a soltar a mi esposa, vos vas a soltar a mis hijos, vas a soltar mi familia, vos vas a soltar mi economía, porque mi proveedor es Dios. Él es que me cuida, Él es mi Jehová Jireh, Él es mi proveedor. No es el Estado, Él es mi proveedor, Él es mi sanador, Él es Dios. Dice, y el diablo, se avivó, ¡pam!, huirá de vosotros. Yo a veces, una vez le decía a Dios, déjamelo ver correr. Déjame ver en el mundo espiritual cómo vino. Yo lo quiero ver correr a este tipo. Por eso le digo, a veces le damos tanta letra. Pero la palabra es sencilla, sometete a Dios, resistilo
y se va de tu vida. Huye delante de ustedes. El Salmo 66:10, con este terminamos. Y sabe que yo lo termino de verdad, no es eso que nos quedamos media hora. Salmo 66:10. Anóteselo, hermoso, hermoso este salmo. Dice, no sé si yo lo tengo en una versión actual. Dice, Dios nos sometió a prueba. Desde la época de David y desde antes. Dios nos sometió a prueba. Nos purificó como a la plata. Dios mío, tú dejaste que nos atraparan en una red. Nos echaste a la espalda una carga pesada, hermano, porque los problemas, las circunstancias pesan de verdad. Porque ahora acá a veces nos vamos animados, llenos de Dios, pero ahora ya hay que enfrentarlo. Ahora cuando llego a casa, ahora mañana en el trabajo, lo tengo que enfrentar. Es una carga pesada, es algo pesado, es algo que llevo y arrastro todos los días. Versículo 12. Hiciste que cabalgaran hombres sobre nuestra cabeza. Hemos pasado por el fuego y por el agua. Pero termina diciendo el salmista, pero al fin nos has dado un respiro, Señor. Como decía el otro día, qué difícil, hermano, es llevar esa carga, pero ese es el respiro que dice, se terminó. Se terminó. El salmista estaba acostumbrado a estas cosas. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa, mis labios de alabanza, y dirán las naciones, grandes cosas hizo Dios con esta gente. Ese es Dios, ese es Dios. Te va a permitir por un tiempo, como dicen los profetas, por un breve momento te dejé. Por un breve momento, es algo breve. Por eso digo, todo tiene fecha de vencimiento si aprendemos. Por un breve momento te dejé, pero te recogeré con grandes misericordias. Oseas le dice, ahí en el desierto, Señor, cuando llegué a ese punto de la desesperación, de la angustia, en el desierto donde no hay nadie, en donde no está el esposo, la esposa, los hijos, donde no hay nadie, no hay un hermano, el pastor, no hay nadie en el desierto. A que no tenemos que carajearnos, no tenemos que fajarnos y empezar a decir, bueno, dale, diablo, vení. Ahora sí entendí, enfrentate conmigo. Primero enfrentate con vos mismo en la prueba. Primero enfrentate, contra ti he pecado. Ahí lo entendió. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, nosotros en el momento de la prueba. Luego que estamos limpios, luego que entendimos, cuando nos sometimos a Dios, aparecen esos momentos, resistí al diablo. Recién ahí. Pero no vayas a resistirlo sin antes haberte limpiado, sin antes haber pasado por la zaranda y sacar lo que es vano, lo que Dios está trabajando. Cuando entiendo esto, hermano, del plano eterno y el plano temporal que Dios está trabajando en mi vida, Dios está obrando, yo tengo que creer en Él. Como decía Nati al principio, ya está todo escrito. Ya está todo escrito. También está escrita la ayuda, también está escrito el respiro, también está escrito el final de la prueba, también está escrito. Entonces, Señor, dame las fuerzas para resistir y pasar esto, pero mientras transformame, cambiame. Mientras dame, Señor, porque tu propósito se va a cumplir. Volvemos al principio, Jehová cumplirá su propósito en mí. Así que vamos ahora en medio de la prueba a decir, pero el Señor va a cumplir su propósito en mi vida. Hay algo que está escrito para mi vida. Hay algo que ya Dios lo determinó. Señor, vos vas a cumplir con ese propósito en mi vida. Yo no puedo cambiar ni modificar. Yo no puedo agregar una tilde. Yo no puedo decir, Señor, borra esto de mi vida y poner... No, Señor, acá está tu siervo. Ese es el M aquí, Señor. Acá está tu siervo. Acá estoy yo, Señor. Solo dame la fuerza para pasarlo. Dame el entendimiento. Ayúdame a formarme. Ayúdame en mi crecimiento. Ayúdame a madurar. Ayúdame, Señor. Ayúdame en esto. Pero acá está tu siervo. Es lo que le dice Jesús. Pero Señor, dame de esa copa, porque esta es tu voluntad, es tu propósito, es lo que estaba escrito de mí. Dame las fuerzas para pasar. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermano. Dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios. ¿Sabe qué escribe Santiago? Dice, en la prueba, el sumo gozo.
Gozate ahora. Pero Dios te da la herramienta, Dios te da la salida. En la prueba, el sumo gozo. Por eso le digo que es alcanzar un estado de madurez. Un estado de madurez. Israel aún en el desierto hacía fiesta en medio de su desierto. Sin tener casa, sin tener para comer, Dios le proveía un poco todos los días. Pero sin embargo Dios le decía, hagan fiesta en el desierto. Y a veces es difícil en el desierto, en el problema, gozarte en Dios. Por eso, hermanos, si estás en prueba, en problemas, estás en medio de la angustia, concentrate en Dios y aprende a gozarte en Él. No hay otra salida. Sabes que con tu fuerza te vas a cansar, te vas a angustiar, te vas a deprimir. Va a ser como dice el salmista, va a ser una carga pesada, vas a pensar que te están pisoteando la vida, la cabeza. Gozate en Dios, dale tu corazón al Señor. Señor, ¿qué querés cambiar de Brian? ¿Qué hay que cambiar, Señor? Ahí pone tu nombre, ¿qué hay que cambiar? ¿Qué tengo que modificar, Señor? ¿Qué me querés enseñar, Padre? Porque para lo que viene Dios tiene que enseñarte. Hermano, para tener tu familia a los pies de Cristo, Dios tiene que enseñarte. Hermano, para que Dios te dé un ministerio, tiene que enseñarte, tiene que prepararte, tiene que capacitarte. No vas a llegar solo por emociones. No vas a llegar solo porque alguien venga y te ore. Vas a llegar por pruebas y que aprendas en la prueba. La prueba está para ser aprobada. Ese es el significado de prueba. A ver si estás entendiendo, a ver si estás comprendiendo, a ver si estás madurando. Hermano, y en estos momentos la palabra nos enseña que aquel que le falte fe, pídasela a Dios. Pídasela a Dios. ¿Quiere fe para esto? Pídasela a Dios. Aumenta mi fe, Señor. Eso es lo que está buscando, que te reconozca débil. Y Él se hace fuerte en esa debilidad. Señor, no puedo fingir más. Dame fe, porque me falta fe para este proceso, para este problema. Dame fe, Señor, porque hoy entendí que esto se pasa con fe. Pero a mí me falta. Me han pasado momentos que no estaba acorralado, no sabía a dónde ir. Y me quedé dentro del auto llorando y le decía, Señor, dame fe, porque no veo la salida, dame fe. Dame fe, llorando le decía, Señor, dame fe. Y en medio de esa desesperación, hermano, no le miento, al otro día Dios enviaba la solución. Por mis méritos no, porque me reconocí que como hombre de Dios estaba pasando un momento pero no tenía claridad, no sabía cómo salir, lo quería hacer con mis fuerzas. Y Dios lo hizo a su manera, con su espíritu. No tenía un preso partido a la mitad, y sí o sí tenía que irme a tirar a un lugar. Y lloré y le pedí fe a Dios, porque le dije, ¿cómo hago, Señor? ¿Cómo hago? Tengo mi familia. ¿Cómo hago, Dios? Y al otro día me llamaron, me ofrecieron un lugar y le dije la verdad, no tengo plata, no tengo trabajo. Y me dijo, no te preocupes, lo voy a sacar del inmobiliario y te voy a dar 3 meses gratis para que te acomodes y después hablamos. Fue a la manera de Dios. Fue a la manera de Dios. Entonces hoy yo le puedo contar y darle la gloria a Dios. No fue mi fuerza, sino que fue el poder de Dios, la mano de Dios, porque me reconocí débil.
Y eso es lo que le agrada a Dios, que seas sincero, sincera con Él. Dios no busca superhombres. Dios busca gente contrita y humillada de corazón. Eso es lo que busca Dios. Al altivo lo mira de lejos. Mas Dios está con el humilde. Eso es lo que está buscando Dios. Que te rindas. Y te lo digo por la palabra. La prueba se termina. El diablo huye. Y viene el respiro de Dios. Viene ese oxígeno del cielo para tu vida. Porque así lo dice la palabra. Cuando aprendo, viene el oxígeno de Dios. Espíritu Santo, te damos gracias. Gracias por esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos alienta, nos fortalece, nos hace madurar, Señor. Nos hace crecer. Tu palabra nos forma, porque para eso estamos. Algún día todo esto va a terminar y vamos a estar ya establecidos en tu reino. Mientras estamos para hacer tu voluntad, aceptar tu voluntad e ir creciendo en el camino, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe para este proceso. Aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta la fe de la iglesia. Aumenta la fe de mis hermanos, Señor.